7:10 de la tarde, 7:15 ya, miramos a la actualidad internacional. Una actualidad marcada por varios frentes abiertos. Por un lado, en Estados Unidos tenemos al presidente Trump reunido a puerta cerrada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En Europa, según Financial Times, Ucrania podría celebrar elecciones la próxima primavera debido a las presiones procedentes de Estados Unidos. Además, hoy el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado la Centinela Ártica, la misión destinada a reforzar la seguridad en el Ártico. Tratamos todo ello ya con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Muy buenas tardes y bienvenido, Emiliano. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, hay mucha tela que cortar conforme se acerca el fin de semana. Mañana tenemos en Bruselas reunión de los ministros de Defensa de la OTAN con la mirada puesta en ese proyecto que ha anunciado hoy el secretario general Mark Rutte, aunque la semana pasada ya empezábamos a conocer ciertas pinceladas de la misión denominada Centinela Ártica, el proyecto para reforzar la seguridad en el Ártico de la Alianza Atlántica. Una medida que ha anunciado hoy, como decimos, Mark Rutte. ¿Qué lectura hacemos de esta iniciativa? ¿Es de alguna forma una maniobra para intentar mediar y suavizar las tensiones de Trump con Groenlandia? Sí, es una especie de, digamos, de compensación a que la propia administración Trump ha bajado el nivel de exigencia respecto a la adquisición, compra, ocupación del territorio de Groenlandia, mostrando una vez más que los miembros de Europa, de la OTAN, pues entre otras cosas porque es territorio de uno de esos estados, pues no tiene ningún inconveniente en llevar a cabo un incremento de las operaciones de seguridad sobre el territorio de Groenlandia, que es clave tanto por el tema del tráfico por el Ártico como especialmente porque esa zona es la de las rutas de los eventuales submarinos rusos que pasan hacia el Atlántico Sur. Entonces, bueno, pues entra dentro de esa compensación y veremos si esa operación satisface y calma al señor Trump respecto a sus reclamaciones territoriales sobre Groenlandia, que evidentemente no tiene ningún fundamento. Uh-huh. Y de cierta manera también frenarían a Rusia y China de intentar controlar o expandir ese territorio. De hecho, hoy el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dado un discurso en el Parlamento tocando varias patas internacionales, hablando sobre Groenlandia y la seguridad del Ártico. Lavrov ha alertado que Moscú podría responder si Groenlandia es militarizada y si sus capacidades militares se dirigen contra Rusia. ¿Podría ser un punto de conflicto en el futuro próximo entre la OTAN y Rusia, esa militarización del Ártico? Bueno, yo creo que Lavrov y Medvedev y todos los que intervienen en nombre del gobierno del señor Putin utilizan una narrativa bastante agresiva. Es decir, de nuevo, otro territorio que digamos estaba pasando desapercibido, pues a raíz de la situación en Ucrania, a raíz del incremento de miembros de la OTAN, entre otras cosas los vecinos, entre otros Finlandia con Rusia, pues una organización que estaba prácticamente en vía muerta, pues la invasión de Rusia y la amenaza rusa ha dado lugar a que se incremente, y no solamente que se incremente, sino que el campo de operación se amplíe y ahora incluye Groenlandia. Entonces, supongo que seguirán amenazando con represalias o con que ellos también llevarán a cabo operaciones cerca de Groenlandia, pero nada nuevo bajo el sol, es decir, que entra dentro de esa retórica de tratar de amenazar a los europeos sobre el desarrollo de operaciones en Groenlandia, que es territorio soberano de Dinamarca y que por lo tanto pues tenemos todo el derecho de llevar a cabo las operaciones que estimemos oportunas para el control de esa zona. Y en cuanto a la presencia china, pues la presencia china militar no tiene, es decir, lo único que estaba interesada es si se produce finalmente la vía permanente sobre el Ártico, pues es una de las rutas estratégicas que tendría el comercio chino, donde las operadoras marítimas chinas y los puertos chinos son clave porque ahorrarían muchísimo tiempo y dinero utilizando la ruta del Ártico. Entonces, bueno, pues hay que diferenciar entre actividades de carácter militar securitario respecto a operaciones de carácter comercial, que es lo que le está interesando a China y que hasta ahora en todas estas tensiones nunca ha dicho que va a incrementar su presencia o actividades militares, a diferencia de Rusia, porque el planteamiento es completamente diferente, a pesar de que el señor Trump siempre mete en el mismo paquete a China y a Rusia, cuando son totalmente diferentes y en su política exterior también.
Efectivamente, cada una persigue objetivos distintos en esta región. Sin embargo, Trump se ha referido a las amenazas que podrían presentar en el Ártico tanto a Rusia como a China en el mismo saco, como bien acabas de comentar. Por otro lado, tenemos que hacer referencia a la guerra de Ucrania. Acabamos de conocer declaraciones de Zelensky. Por poner un poco en contexto también a la audiencia, hoy el Financial Times, el diario británico, ha sacado una exclusiva en la que alertaba de unas posibles elecciones para validar el acuerdo de paz con Rusia, también un referéndum. Se hablaba de primavera, del 15 de mayo, para producir esas elecciones. Recordemos que ahora mismo en Ucrania están bajo la ley marcial, por lo que se impide realizar este tipo de comicios. Las declaraciones que acabamos de conocer del presidente ucranio es que no viajará a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin. También ha negado las informaciones sobre el anuncio de elecciones para el 24 de febrero. Ante este cruce de información, ¿qué es lo que nos queda en claro? Pues, Estefanía, nos queda en claro que la administración de Trump está presionando. Escuchamos a Emiliano, de momento Perdón, que se me ha hemos... ido el sonido, ¿no? Sí, Que estaba, te estaba tenemos. comentando que la administración Trump está presionando considerablemente al señor Zelensky para que celebre esas elecciones, con supuestamente, que era una de las reclamaciones del señor Putin, pero se pueden llevar la sorpresa, y una sorpresa desagradable, que si se hacen esas elecciones vuelva a salir reelegido. Y dos, lo más importante, que si finalmente realizase el referéndum en el que la población ucraniana pudiera opinar sobre si ante un eventual acuerdo de paz estarían dispuestos a ceder ya no solamente Crimea, que creo que está descontado, sino el 20% que todavía controla Ucrania del Donbass, y ya veríamos qué ocurre con las zonas de Zaporilla y Gerson, pues se podrían encontrar que si el pueblo ucraniano dice que no a todas esas pretensiones en ese referéndum, pues ahí ya tenemos, digamos, una situación de enroque, porque el señor Zelensky se vería legitimado por ser reelegido, y dos, su propia población, que lleva 4 años de conflicto, sufriendo la semana pasada a -20, esta semana a -10, sin ningún tipo de electricidad ni calefacción, pues tendría un respaldo absoluto por parte de la población ucraniana. Y ante esa situación, pues como tenemos que tener todos claro, el señor Putin quiere una rendición, aceptar las condiciones que él impuso. Y si el pueblo ucraniano opina en contra, pues el señor Zelensky se tendrá, con el problema añadido, que es ahí donde está una de las claves, que la administración Trump está diciendo que si no se celebran esas elecciones y ese referéndum, pueden dejar de cooperar con Ucrania. Es decir, en la hipótesis que siempre hemos hablado del escenario donde si todo esto está evolucionando con una cierta connivencia entre Putin y Trump, pues los únicos que quedaríamos al frente del conflicto seríamos los europeos, y volveríamos otra vez a tener que manifestar esa ayuda económica y militar y, y acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea para tratar de proteger a Ucrania frente a la invasión rusa, porque estaríamos solos frente al señor Putin. Ujú. Claro, ante este escenario, como comentabas, las también duras condiciones climáticas a las que se está enfrentando ahora Ucrania con sus habitantes en mitad de una bélica, ¿qué clima puede haber social en el país? Pues ahí no hay unas encuestas, digamos, claras, pero sí que, digamos, de diferentes medios de comunicación que han tanteado ya inicialmente sobre el terreno, ¿qué opinaría? Pues, claro, nos encontramos con una parte de la población que está cansada del conflicto bélico, de la situación que están viviendo, pero también nos encontramos con otro porcentaje importante de las personas que han sido encuestadas diciendo que han puesto cientos de muertos sobre el terreno defendiendo la soberanía e independencia de Ucrania, y que ahora en el momento final iban a hacer la concesión de todos esos territorios a Putin. Entonces, digamos, la opinión está dividida, pero sinceramente yo creo que los ucranianos se sienten orgullosos de ser ucranianos, de ser un Estado independiente, y creo que hay una probabilidad muy alta de que el referéndum salga a favor de no hacer concesiones territoriales, ni tampoco en otros ámbitos. Quizás Crimea podrían llegar a cederlo,
pero creo que, y por supuesto saldría reelegido Zelensky, sinceramente, salvo que ayer está el peligro, que estaríamos celebrando unas elecciones en una situación de conflicto armado y estoy seguro que igual que han hecho en otras elecciones europeas, los servicios secretos rusos tratarían de interferir para tratar de alterar el resultado de las elecciones y proponer o intentar lograr que un candidato pro-ruso sea que el gobierne, que es lo que tenía antes del famoso Maiden y de la Revolución Naranja. Ujú. Son muchas las incógnitas que tenemos ahora mismo ante Ucrania. También se hablaba de que en 2027 se plantaba el objetivo para que entrasen en la Unión Europea, solo si no estaba en guerra. Por otro lado, Europa lleva por el 20º paquete de sanciones hacia Rusia, que de momento no parece que esté fraguando mucho efecto, porque al final se reinventan desde Moscú, al menos no parece que estén notándose en sus ambiciones bélicas. ¿Cuál es el objetivo real que se puede plantear en 2027? ¿Se ve como real que Ucrania finalmente esté dentro de Europa, de la Unión Europea? Yo creo que los europeos queremos ser flexibles con esta situación, porque estamos pidiendo a un país que lleva 4 años invadido y con continuos bombardeos a infraestructuras civiles y con muertos civiles, que haga toda una serie de reformas institucionales, legales, administrativas y económicas. Entonces, igual que hicimos en el año 2004, cuando aceleramos el proceso y fuimos flexibles con la incorporación de los países de Europa del Este, precisamente para garantizar su independencia y autonomía respecto a la influencia rusa, pues creo que en el 2027 también tenemos que tener la flexibilidad necesaria con las cláusulas transitorias que consideremos oportunas, pero Ucrania debe estar dentro de la Unión Europea en el 2027. Inicialmente se le dio en 2030, lo hemos adelantado 3 años, pero creo que les tenemos que dar la oportunidad de incorporarse políticamente dentro de la Unión Europea, que no es lo mismo que incorporarse a la OTAN, que creo que ahí el señor Zelensky ya ha manifestado que, bueno, que aceptaría, digamos, otra de las grandes condiciones impuestas por el señor Putin. Pero la entrada a la Unión Europea políticamente es viable, tendremos que ayudarles, obviamente, que ya lo estamos haciendo, y darles un periodo transitorio de adaptación para que cumplan todas las condiciones impuestas desde el ángulo de los criterios de Copenhague que exige la Unión Europea y que, en términos generales, con un problema de corrupción, pero que también existe en otros países miembros de la Unión Europea, Ucrania está intentando cumplir. Uh-huh. Pues respecto a Ucrania, veremos si finalmente es ese año y finalmente la Unión Europea acoge ese mecanismo en cuanto Estefanía, al país. Tenemos un Dígame. pequeño problema. Sí, Estefanía, es que te quería comentar que tenemos un pequeño problema con el 2027, que la adhesión de Ucrania requiere unanimidad. Y, Uh-huh. Estefanía, te puedes imaginar quién va a votar en contra de la entrada en el 2027. No lo hemos comentado, pero tanto Hungría como Robert Fico en Eslovaquia, justamente, ambos países ya sabemos que además son los más afines dentro de Europa a Rusia y requiere unanimidad el proceso y de momento ellos dos ya sabemos que no van a votar a favor de la integración de Ucrania en la Unión Europea. Hablando de Europa, también te quería mencionar algunas declaraciones que ha realizado el presidente francés Emmanuel Macron, también el canciller alemán Friedrich Merz en la cumbre industrial europea. Hablan de que Europa debe acelerar la independencia. Por otro lado, Merz menciona que la Unión Europea debe cerrar la brecha de crecimiento entre Estados Unidos y China. Ayer también teníamos declaraciones del presidente galo. Había creado algo de revuelo porque, por un lado, se arrimaba a Rusia, pero por otro, atizaba de alguna forma a Estados Unidos a raíz de las declaraciones de los aranceles impuestos, de la regulación digital. En fin, se distanciaba de Washington. ¿Cómo contemplas las posiciones que está habiendo dentro de Europa de distanciarse de alguna forma de su principal aliado, o al menos en el pasado? O sea, tenemos que tener todos muy claro que es absolutamente imprescindible que la Unión Europea dé los pasos necesarios en todos los sentidos, integración de la industria europea de defensa, mayor garantía de los obstáculos que todavía quedan en el mercado interior, tener esa autonomía estratégica en el plano económico y securitario, porque mientras dure la administración Trump, no es un aliado ya en los términos. De hecho, como bien sabes, Estefanía, el embajador de Estados Unidos en la OTAN nos ha dicho que somos niños y que tenemos que salir de la casa.
Entonces, eso ya está anticipando cómo va a ser la cumbre de Múnich, donde de nuevo van a venir a darnos lecciones en nuestro propio territorio. Pues por lo tanto, siendo conscientes de esa situación y que quedan 3 años de momento de la administración Trump y que va a seguir presionando para tratar de generar el mayor ruido posible dentro de la Unión Europea, lo que tendríamos que hacer los europeos, tener una visión política europea y a largo plazo y potenciar las medidas necesarias en cualquiera de los ámbitos para tener autonomía estratégica y responder ya no solamente al señor Putin, sino también al señor Trump y cualquier otra amenaza que se pueda surgir en este contexto, porque Europa tenemos esa capacidad, pero lo que ha faltado hasta ahora es voluntad política. Entonces, si el señor Macron, el señor Merz, el señor Sánchez, la señora Meloni son conscientes de esa situación de debilidad, pues tienen que tener la valentía política y la capacidad de liderazgo europeo para tratar de potenciar y acelerar los procesos de mayor integración para poder mantener nuestros valores, nuestra visión de lo que deben ser las relaciones internacionales y que no puede ser solo mediante la imposición o la apertura de guerras comerciales arancelarias o mediante amenazas militares, que es a lo que la administración Trump ha llevado a lo que se entiende como las relaciones internacionales globales. Uh-huh. Por último, seguro que en el próximo viernes en la conferencia de seguridad de Múnich nos vuelven a hacer referencia desde Estados Unidos de la decadencia y debilidad de Europa. ¿Cómo crees que se va a presentar esta nueva cumbre? ¿Cómo la definirías? Pues yo espero que, a diferencia del anterior, donde nos cogió con el pie cambiado y que nadie esperaba que el vicepresidente y miembros de la administración de Trump pues vinieran a sacarnos, digamos, los colores y de forma directa y llamarnos de todo tipo de decadencias sociales, culturales y de valores, pues ahora creo que estamos ya preparados para mantener, digamos, una ofensiva al discurso que pueda traer, que parece ser que J.D. Vance no va a venir, pero sí que va a venir Marco Rubio, para tratar de mostrarles que Europa tiene voz, tiene capacidad y por lo tanto no somos vasallos de Estados Unidos. No somos vasallos de Estados Unidos. Y por lo tanto tenemos que demostrarle que tenemos capacidad, porque es el único idioma que entiende el señor Trump, que es las respuestas agresivas o el uso de la fuerza económica en nuestro caso. Eso es, de alguna forma yo creo que hasta a Trump le tiene que gustar el diálogo a su nivel, por decirlo de alguna forma. Nos quedamos con ese mensaje: Europa tiene voz y no somos vasallos de Estados Unidos. Veremos si se demuestra en la cumbre, en la conferencia de seguridad de Múnich del próximo viernes. Muchísimas gracias, Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comilla y CADE. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Estefanía. Buena tarde.